Mis padres me echaron de casa cuando tenía 14 años para darle mi cuarto a mi hermana embarazada. Ahora me llaman pidiendo ayuda, pero les di la respuesta que se merecen. Tengo 24 años, soy hombre, pero todo esto empezó cuando tenía 14. Mi hermana Sofía, que en ese entonces tenía 17, ahora tiene 27, siempre fue la hija de oro en nuestra familia. Nuestros padres, papá, 45, y mamá, 43, básicamente la adoraban como si fuera una santa. Pero todo se volvió mucho peor cuando Sofía anunció que estaba embarazada, de su inútil novio Diego, que tenía 19. Pensé que mis padres se iban a enfurecer, ¿no? Pues no. Mamá la abrazó llorando, diciendo que iba a ser una abuela joven y que nuestra familia estaba bendecida. Mientras tanto, papá solo se quedó ahí sentado, mirando su plato sin decir una palabra. Lo típico de él. Nunca se enfrenta a mamá. Jamás. Recuerdo estar sentado en la mesa con la boca abierta como diciendo: ¿es en serio? Si yo les hubiera dicho que había dejado embarazada a una chica a los 14, probablemente me habrían mandado a una escuela militar o algo por el estilo. Pero a Sofía, a ella le dan un abrazo y la felicitan. Eso resume perfectamente toda mi infancia. Sofía siempre fue la favorita. Cuando saqué unas en matemáticas el semestre pasado, me quitaron el PlayStation por un mes. Sofía reprobó 2 clases el año pasado y mamá dijo que estaba pasando por un momento emocional difícil, y le compró un celular nuevo para animarla. La doble moral en esa casa era absurda. Podría escribir una maldita novela sobre todas las veces que recibió un trato especial, pero les ahorraré los detalles. Y Diego, ese tipo es la definición de un parásito. Lo han despedido de como 4 trabajos solo en el último año. La Navidad pasada apareció con un regalo para Sofía, que todavía tenía la etiqueta de seguridad puesta. Todos fingimos no notarlo, pero vamos, por favor. Se aparece sin ser invitado, vacía nuestro refrigerador y trata a mis padres como si le debieran algo. Tiene un estúpido tatuaje en el cuello que dice sin arrepentimientos. Ironicísimo, considerando sus decisiones de vida. Y maneja un Honda destartalado que hace que toda la calle huela a aceite quemado. La primera vez que Diego vino a cenar fue como 3 meses antes del anuncio del embarazo. Recuerdo que se la pasaba presumiendo que no creía en la universidad porque los emprendedores no necesitaban títulos. Mientras tanto, el tipo trabajaba en un autolavado y vivía en el sótano de su mamá. Pero mis padres solo asentían como si estuviera soltando sabiduría o algo así. Papá de vez en cuando me miraba como diciendo: ¿este tipo habla en serio? Pero, como siempre, no decía nada. Una vez intenté advertirle sobre Diego. Lo escuché hablando por teléfono en el patio, diciendo que lo habían echado de la casa de su exnovia por usar la tarjeta de crédito del papá de ella. Cuando se lo conté a mi mamá, su respuesta fue: la gente merece segundas oportunidades, cariño. Diego está pasando por una mala racha. Una mala racha que, al parecer, ha durado toda su vida. Lo peor de crecer como el hijo menos querido es que comienzas a dudar de ti mismo. Durante años pensé que quizá todo estaba en mi cabeza. Tal vez el problema era yo. Quizás si fuera más como Sofía, extrovertido, popular, atractivo, mis padres me tratarían igual. Hice de todo para llamar su atención, sacaba buenas notas, mantenía mi cuarto limpio, me unía a clubes que pensé les impresionarían. Nada funcionaba. Sofía podría haber incendiado la casa y seguramente habrían culpado al cableado defectuoso. Recuerdo una vez, cuando yo tenía 12 y Sofía 15. Ambos teníamos eventos importantes la misma noche. Yo tenía mi feria de ciencias, y ella un concierto del coro. ¿Adivinen a cuál fueron mis padres? Exacto. Fueron a ver a Sofía cantar una sola línea en una canción grupal, mientras yo estaba solo junto a mi proyecto sobre energía renovable, en el que había trabajado durante semanas. Mi maestra no dejaba de preguntar dónde estaban mis padres, y yo solo dije que estaban atrapados en el tráfico. Ni siquiera se tomaron la molestia de pasar después. Ah, por cierto, gané el 2º lugar. No que ellos lo supieran o les importara. Una semana después del anuncio del embarazo, mamá convocó a una reunión familiar. Y yo ya sabía que eso era mala noticia para mí. Sofía llegó 20 minutos tarde, como siempre, quejándose de que le dolía la espalda por cargar una vida humana. Mamá se levantó de inmediato para traerle una almohada especial para embarazadas, mientras yo solo puse los ojos en blanco. Nos sentaron a todos en la sala, mamá y papá en el sofá grande, Sofía tirada en el sillón de 2 plazas, y yo, atorado en esa incómoda silla de madera del comedor. Sí. Hasta la manera en que nos sentábamos en esa casa era una metáfora perfecta de dónde estaba yo en la jerarquía familiar. Y entonces soltaron la bomba. Con el bebé en camino, tenían que replantear la distribución de la casa. Básicamente, me iban a mandar a vivir con mis abuelos en Florida, para que Sofía pudiera usar mi cuarto como la habitación del bebé. Es solo temporal, dijo mamá sin siquiera mirarme a los ojos. Sofía necesita nuestro sistema de apoyo ahora mismo. Miré a papá, esperando que dijera algo, lo que fuera, para defenderme. Pero solo murmuró: te va a hacer bien pasar tiempo con los abuelos. Tienen esa alberca tan linda. Como si una maldita alberca pudiera compensar que me exilien de mi propia casa. Sofía incluso tuvo el descaro de decir: deberías estar agradecido, al menos tú no vas a lidiar con los biberones a medianoche y el olor a pañales. Y se rió. Luego agregó: además, siempre quise tu cuarto, tiene mejor luz para el bebé.
Recuerdo quedarme ahí, completamente atónito. Estaban decidiendo mi futuro como si yo ni siquiera estuviera en la sala. Como si fuera un mueble que pueden mover cuando les estorba. Esperé a que alguien dijera que era una broma o que ofrecieran alguna alternativa. Pero eso nunca pasó. Y cuando se supone que tengo que irme, pregunté al fin, con la voz quebrándoseme un poco. Bueno, dijo mamá, revisando el calendario en su celular. Los abuelos dijeron que puedes ir cuando quieras, pero pensamos que sería mejor al terminar el año escolar. Eso me dejaba 6 semanas para despedirme de mis amigos. 6 semanas. Como si fuera tiempo más que suficiente para arrancar mi vida de raíz. Había vivido en ese pueblo toda mi vida. Todos mis amigos estaban ahí. Mi escuela, mis maestros, la tienda de cómics donde pasaba los fines de semana, el parque donde recién empezaba a mejorar con la patineta. Todo lo que conocía estaba ahí. ¿Acaso no tengo voz en esto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Cariño, dijo mamá con ese tono falso de compasión que usaba cuando fingía que le importaba. A veces las familias tienen que tomar decisiones difíciles. Esto es lo mejor para todos. Para todos menos para mí, murmuré. No seas tan dramático, dijo Sofía rodando los ojos. No es como si te mandaran a la cárcel. Florida tiene playas y esas cosas. Aún recuerdo el momento exacto en el que me di cuenta de que para mi familia yo era completamente prescindible. Fue cuando mamá empezó a hablar sobre cómo iban a repintar mi cuarto. Apenas el año anterior me habían dejado pintarlo de azul oscuro, después de rogarles durante meses. Ahora lo querían amarillo claro, para el bebé. Ya estaba planeando cuáles de mis pósters quitar y dónde pondrían la cuna. Todo eso mientras yo seguía sentado ahí. ¿Y mi escuela? ¿Mis amigos? ¿Las pruebas para el equipo de fútbol?, pregunté, tratando de que no se me quebrara la voz. Harás nuevos amigos, dijo mamá con total indiferencia. Y probablemente las escuelas en Florida son mejores, de todos modos. Miré a Sofía, buscando, aunque fuera un gesto, una señal de que se sentía mal por toda esta situación. Pero estaba testeando, sin siquiera prestar atención a la conversación que literalmente estaba cambiando toda mi vida. Cuando por fin levantó la vista, solo dijo: ya podemos terminar. Tengo que ir a cenar con Diego. Esa noche me encerré en mi cuarto y lloré por primera vez en años. No es que a alguien le importara. Las semanas siguientes fueron un infierno. Sofía empezó a meter cosas del bebé en mi cuarto antes siquiera de que yo empacara. Ella y mamá se fueron de compras para comprar ropa de bebé. A mí me dijeron que teníamos que ahorrar cuando pedí unos tenis nuevos para irme a Florida. Un día, llegué de la escuela y encontré mi estantería vacía. Todos mis libros estaban apilados en cajas de cartón en el pasillo. Cuando pregunté qué pasaba, mamá me dijo: necesitamos esa repisa para las cosas del bebé. Esos libros no te los vas a llevar a Florida, ¿cierto? Los vamos a guardar en el ático. Esos libros eran mi escape. Llevaba años ahorrando para comprarlos en ventas de garaje y en la librería de segunda mano del centro. Algunos tenían notas en los márgenes, pequeños pensamientos míos mientras los leía. Y ahora los estaban empacando como si no significaran nada. Como si yo no significara nada. Diego empezó a pasar más tiempo en casa también, actuando como si fuera suya. Un día lo encontré usando mi sudadera favorita de los Bulls. Cuando le reclamé, solo se encogió de hombros y dijo: relájate, chiquitín. No vas a necesitar ropa de abrigo en Florida, de todos modos. Quise golpearlo tan fuerte. Lo peor. Mi mamá vio todo y no dijo ni una palabra. Bueno, no es cierto. Me dijo que dejara de hacer un drama cuando exigí que me devolviera la sudadera. Diego solo sonrió con cinismo detrás de ella. Nunca recuperé esa sudadera, por cierto. Apuesto a que la vendió o la perdió. Y las cosas siguieron empeorando. Mamá y Sofía ya hablaban abiertamente del bebé frente a mí como si yo no existiera. Comentaban cómo iban a convertir mi escritorio en una estación para cambiar pañales o que había que deshacerse de mi cama para meter la cuna. Estaban borrando cualquier rastro de que yo alguna vez había estado ahí. Intenté hablar con mis amigos sobre todo esto, pero no lo entendían. La mayoría pensaba que mudarme a Florida sonaba genial. Bro, vas a vivir junto a la playa. O igual ves un caimán o algo. No comprendían que, en realidad, me estaban echando de mi propia familia. Mi mejor amigo, Alex, fue el único que realmente entendió lo jodido que era todo. Eso es una reverenda mierda, bro, me dijo. No pueden mandarte lejos solo porque tu hermana la cagó. No es tu culpa. Se sintió bien que alguien validara lo que estaba sintiendo. Pero no cambió nada. Seguía siendo enviado lejos. Y nadie que tuviera el poder de evitarlo parecía darle importancia. Intenté hablar con papá a solas una noche, mientras organizaba sus herramientas en el garaje. Papá, esto no es justo. ¿Por qué tengo que irme yo? ¿Por qué no pueden Sofía y Diego conseguir su propio lugar? Papá solo suspiró, con una expresión cansada. A veces, en las familias, hay que hacer sacrificios. Tu madre cree que esto es lo mejor para todos. ¿Pero tú qué piensas? Insistí. Él simplemente negó con la cabeza. Lo que yo piense no importa mucho aquí, hijo. Lo sabes bien. Vi algo en sus ojos esa noche, una mirada derrotada que me hizo darme cuenta de que él había dejado de luchar contra mi madre años atrás, quizá incluso antes de que yo naciera.
Fue como ver mi propio futuro si me quedaba atrapado en ese ambiente tóxico. Y me aterrorizó. Hice un último intento desesperado por quedarme. Fui a ver a mi orientadora en la escuela. Le conté todo con la esperanza de que tal vez pudiera hablar con mis padres o al menos hacer algo. Ella parecía preocupada y los llamó para una reunión. Pero, por supuesto, mi madre se puso su máscara de madre perfecta. Habló de lo maravillosa que era esta oportunidad para que yo estrechara lazos con mis abuelos y de cómo era un sacrificio que estábamos haciendo como familia. La orientadora se lo creyó todo. Al salir de su oficina, mi madre me apretó el hombro tan fuerte que dolió y me susurró: no vuelvas a intentar avergonzar a esta familia. La gota que colmó el vaso fue escuchar a Sofía hablando por teléfono con una amiga. Estaba riéndose y dijo: y sí, es perfecto. El mocoso se va, así que el bebé tendrá su propio cuarto. Mamá ya prometió ayudarme con las tomas nocturnas, así que todavía podré salir de vez en cuando. Fue entonces cuando entendí que para ellos yo no era un hermano al que le estaban desarmando la vida. Era solo un estorbo. Un problema que podían resolver mandándome lejos. Para Sofía, no era más que el mocoso que se interponía en su pequeño mundo perfecto. El día antes de irme, decidí visitar mi vieja casa del árbol, en los bosques detrás del vecindario. Papá y yo la habíamos construido cuando yo tenía 7 años, una de las pocas veces que realmente pasamos tiempo juntos. No era gran cosa, solo madera y clavos, pero fue mi lugar especial durante años. Hacía tiempo que no iba, ya me había pasado esa etapa, pero de pronto sentí que necesitaba estar ahí una última vez. Cuando llegué, alguien había arrancado la escalera y pintado con spray Diego estuvo aquí en el frente. La pequeña ventana estaba rota, y dentro había latas de cerveza y colillas de cigarro. Me senté ahí por horas, observando en silencio ese símbolo de mi infancia invadido y destruido, como todo en mi vida. La última noche en casa, nadie preparó una cena especial. Mamá estaba ocupada ayudando a Sofía a registrar regalos para el bebé en línea. Papá veía televisión en silencio. Pedí una pizza con mi propio dinero y la comí solo, en el suelo de mi habitación casi vacía, ya que la cama había sido desmontada esa mañana para hacer espacio para la cuna. Así fue como terminé mudándome a Florida con mis abuelos, justo antes de comenzar la secundaria. Tenía 14 años. Vivir con mi abuela, 68, y mi abuelo, 70, no fue terrible. Ellos me trataron mucho mejor que mis propios padres. Pero empezar la secundaria en otro estado, sin conocer a nadie, fue brutal. Yo era el chico nuevo con un acento raro. Al parecer, mi forma de hablar del norte destacaba mucho en Florida. El primer día, un chico me preguntó de dónde venía y por qué me había mudado. Cuando le conté que mi hermana embarazada necesitaba mi cuarto, me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. Eso está muy jodido, dijo. Fue la primera vez que alguien reconoció que lo que me había pasado no era normal ni aceptable. Estuve a punto de llorar ahí mismo, en la cafetería. Ese primer mes fue duro. Comía solo, me iba directo a casa después de clases. Abuela siempre tenía algo de merienda lista y me preguntaba sobre mi día, no con un genérico "¿cómo te fue?", sino con preguntas reales sobre mis clases y profesores. Era extraño que un adulto se interesara de verdad por mi vida. Una tarde, mientras hacía la tarea en la mesa de la cocina, rompí en llanto. Abuela no dijo nada, solo me acarició la espalda hasta que logré respirar de nuevo. Luego me dijo algo que nunca voy a olvidar. Lo que hicieron tus padres no estuvo bien. Y tienes derecho a estar enojado por eso. Pero no dejes que ese enojo consuma todo lo bueno que llevas dentro. El abuelo también era genial. Tenía un taller en el garaje donde construía muebles y empezó a enseñarme a usar las herramientas. Me dijo que tenía buenas manos para el trabajo detallado. Fue la primera vez que alguien me dijo que era bueno en algo físico. Papá nunca se había molestado en enseñarme esas cosas. La primera vez que construí algo por mi cuenta, una simple caja de madera con uniones en cola de Milano, el abuelo la colocó en la repisa de la sala como si fuera una obra maestra. Se la mostraba a todos los que venían de visita, orgulloso, diciendo que su nieto la había hecho. Yo fingía estar avergonzado, pero en el fondo, se sentía increíble que alguien estuviera orgulloso de mí. Casi no supe nada de mi familia en casa. Mamá llamaba una vez al mes, con conversaciones incómodas que terminaban con 20 minutos mostrando fotos de la bebé de Sofía, Olivia, por FaceTime. Papá se conectaba un minuto para decir: pórtate bien con tus abuelos, y colgaba. Sofía nunca llamó ni mandó mensaje, a menos que necesitara algo. La primera vez que me llamó directamente fue 3 meses después de mi mudanza. Me emocioné al ver su nombre en la pantalla. Pensé que quizás me extrañaba. No. Quería que convenciera a los abuelos de enviar más dinero para el regalo del bautizo de su hija. Le colgué. Para mi cumpleaños número 15, mis padres enviaron una tarjeta que llegó 3 días tarde. Dentro había una tarjeta de iTunes de 25 pesos y un mensaje genérico. Ni siquiera un "te extrañamos". En cambio, mis abuelos me organizaron una verdadera fiesta de cumpleaños, con un pastel hecho en casa, y me llevaron a elegir una buena laptop para la escuela. La diferencia no podía ser más evidente. Poco a poco empecé a adaptarme a mi nueva vida. Me uní al club de computación del colegio, donde conocí a varias personas decentes que no les importaba que yo fuera el nuevo. Uno de ellos, Marcus, vivía en el mismo vecindario que mis abuelos y empezamos a pasar tiempo juntos. Sus padres estaban divorciados y él alternaba entre casas, así que entendía un poco lo que era estar atrapado en medio del drama familiar. Descubrí que era bastante bueno con las computadoras.
Mi nueva laptop se convirtió en mi obsesión. Aprendí por mi cuenta conceptos básicos de programación, como resolver problemas de hardware, incluso algo de diseño gráfico. Mi abuelo notó mi interés y comenzó a traerme aparatos electrónicos rotos de ventas de garaje para que los desarmara. O los arreglas, o ya estaban rotos, así que no se pierde nada, decía con una sonrisa. Me esforcé mucho en la escuela. Sacaba puras A, seguía en el club de computación y, cuando cumplí 16, conseguí un trabajo de medio tiempo en Best Buy. Mi abuelo me enseñó a ahorrar e invertir. Guardaba cada centavo posible. Tenía un plan en mente, jamás depender de mis padres otra vez. Nunca volver a ser tratado como algo desechable por haberme vuelto una molestia. Trabajar en Best Buy cambió todo. No solo ganaba bien para mi edad, sino que también aprendí muchísimo sobre tecnología y cómo tratar con clientes. Mi jefe, Rick, me tomó bajo su ala y empezó a asignarme las reparaciones más complicadas. Este chico tiene un talento para detectar problemas, les decía a los demás. Por primera vez me sentí valorado por lo que sabía hacer. Para mi penúltimo año escolar ya tenía buenos amigos, me uní al equipo de atletismo y empecé a salir con una chica llamada Melissa. Se mudó a California para ir a la universidad, pero seguimos en contacto. Mi vida se volvió normal. A veces pasaban semanas sin que pensara en mis padres o en Sofía. El dolor no desapareció del todo, pero pasó de ser una punzada aguda a una molestia lejana. Una vez regresé a casa durante mi penúltimo año, para Acción de Gracias. Mi abuela insistió en que toda la familia debía reunirse. Esa visita fue reveladora. Mi antigua habitación era irreconocible, paredes rosadas, una cuna, mesa para cambiar pañales, no quedaba rastro de que alguna vez vivía allí. Sofía seguía en casa con Olivia, que ya era una niña pequeña. Diego estaba sin trabajo, nuevamente, y se pasaba todo el día jugando videojuegos. Lo más desconcertante fue cómo actuaban todos, como si nada hubiera pasado, como si el haberme mandado lejos fuera algo completamente normal. Mi mamá repetía frases como, tenemos que llevarte al centro comercial, lo remodelaron desde la última vez que estuviste aquí, como si me hubiera ido a un campamento y no exiliado por conveniencia. Papá fue un poco mejor. Una noche, cuando estábamos solos, se disculpó y dijo que debió manejar las cosas de otra manera. Pero ya era tarde. Demasiado tarde. Yo solo quería regresar a Florida lo antes posible. Esa visita me hizo darme cuenta de que la casa de mis abuelos se había convertido en un verdadero hogar, mucho más que el lugar donde crecí. Cuando me gradué a los 18, mis padres volaron a Florida para la ceremonia. Fue incómodo. Actuaban como si esos 4 años nunca hubieran existido. Mi madre no dejaba de mostrarles fotos de Olivia a los vecinos de mis abuelos y hablaba de Sofía como si fuera una madre ejemplar, una mártir admirable que había salido adelante a pesar de las dificultades. Dificultades que ella misma se había causado, claro. Como cuando Diego la dejó cuando Olivia tenía 6 meses, volvió, se fue otra vez, y así sucesivamente. O cuando Sofía fue despedida de 3 trabajos distintos por faltar constantemente, que en realidad significaba estar con resaca. Pero en los ojos de mi mamá, Sofía seguía siendo esta alma sufrida que merecía apoyo incondicional y alabanza solo por hacer lo mínimo que se espera de un padre. Durante la cena de graduación, anuncié que no pensaba regresar a casa. Me quedaba en Florida, iba a mudarme por mi cuenta y lanzar mi propio negocio de reparación de computadoras. Mamá parecía genuinamente confundida. Papá solo asintió, como si ya lo hubiera anticipado. ¿Pero no quieres volver a casa?, preguntó mamá, perpleja. Tu habitación sigue allí. Pero no era cierto. Esa habitación ya no era mía. Había visto el fondo rosado y la cuna en incontables videollamadas. No, le respondí simplemente. Mi hogar está aquí ahora. La expresión herida en su rostro casi me hizo reír. ¿Qué esperaba? ¿Que volviera corriendo al lugar donde me trataron como un estorbo? ¿Que quisiera vivir como invitado en lo que una vez fue mi hogar? Más tarde esa noche, mi abuelo me apartó en privado y me entregó un cheque por 5,000 pesos. Capital inicial, lo llamó. Para tu negocio. No le digas a tu abuela, ella piensa que solo estamos ayudando con el primer mes de renta, me guiñó un ojo y añadió, creo en ti, hijo. Esa noche entendí algo fundamental, la familia no se define solo por la sangre, sino por las personas que te hacen espacio en sus vidas, que reconocen tu valor, que creen en ti. Bajo esa definición, mis abuelos eran más familia que mis padres y mi hermana jamás lo fueron. Desde los 18 hasta ahora, que tengo 24, construí mi negocio desde cero. Pasé de reparar laptops en la mesa del comedor a tener una pequeña empresa de consultoría en ti. Tengo mi propio departamento, un auto nuevo y ahorros. No soy rico, pero soy estable, autosuficiente. Esos primeros años viviendo solo fueron difíciles. Empecé en un estudio minúsculo que siempre olía a comida del restaurante indio de abajo. Trabajaba jornadas absurdas, hacía reparaciones durante el día, tomaba clases en línea por la noche para certificarme en distintos sistemas. Y los fines de semana me la pasaba llamando en frío a negocios para ofrecer mis servicios. El ramen se volvió un grupo alimenticio. Dormir, opcional. Al principio, solo arreglaba computadoras personales, eliminaba virus, actualizaba hardware, recuperaba datos perdidos. Como cobraba menos que las grandes tiendas de reparación, el boca a boca empezó a funcionar a mi favor. Iba a domicilio con mi kit de herramientas en la mochila, en bicicleta, porque todavía no podía pagarme un auto.
Mi gran oportunidad llegó cuando ayudé al dueño de una firma contable local a recuperar datos de lo que creían era un servidor muerto. Una empresa de IT le había cotizado miles de dólares por el trabajo. Yo lo arreglé en una tarde por unos pocos cientos. El dueño quedó tan impresionado que me contrató con una mensualidad fija para que me encargara de todo su soporte técnico. Ese fue mi primer contrato empresarial real. Poco a poco, todo comenzó a tomar forma. El boca a boca hizo su magia. Un cliente satisfecho me recomendaba a otro. A los 20, contraté a mi primer empleado, un chico de colegio comunitario que sabía bastante de redes. A los 22, ya tenía una oficina con 3 personas trabajando conmigo. Ahora somos un equipo de 5, incluyendo una administradora a tiempo completo que se encarga de todo lo que yo odio hacer. Lo mejor de tener mi propio negocio ni siquiera era el dinero. Era el control. Por primera vez en mi vida, tomaba mis propias decisiones, establecía mis propias reglas. Nadie podía mandarme lejos, ni quitarme mi habitación, ni hacerme sentir prescindible. Estaba construyendo algo que era completamente mío. Mientras tanto, por lo poco que sabía, Sofía, ahora con 27 años, seguía viviendo en casa con Olivia, que ya tenía 10. Abandonó el colegio comunitario tras un semestre porque era demasiado con una hija. Diego iba y venía, apareciendo solo para pedir dinero y desaparecer durante meses. De vez en cuando recibía actualizaciones a través de tarjetas navideñas o alguna que otra llamada de mi papá. Al parecer, Diego embarazó a otra chica cuando Olivia tenía 3 años, lo cual provocó un drama familiar por un tiempo. Luego lo arrestaron por conducir con una licencia suspendida y un arma no registrada en el auto. Un verdadero galán, ese Diego. Sofía seguía con su patrón, conseguía trabajos y luego los dejaba o la despedían a los pocos meses. Tiendas, restaurantes, recepcionista, nada le duraba. Siempre tenía una excusa, que el jefe era un imbécil, que las horas eran agotadoras, que los clientes eran groseros. Pero por lo que insinuaba mi papá, la realidad era que simplemente no quería trabajar. ¿Para qué esforzarse si mis padres siempre estaban listos para rescatarla? En el 7º cumpleaños de Olivia, le envié una tablet cargada con juegos educativos y libros digitales. Me costó más de lo que debía haber gastado, pero quería que tuviera algo realmente útil y bonito. Unos días después, recibí un mensaje de Sofía con una foto de Olivia sosteniendo la tablet. El texto solo decía, "She says thanks for the iPad". Ni siquiera era un iPad, pero bueno. Ningún agradecimiento personal de parte de Sofía, ni una sola palabra sobre el esfuerzo que puse al elegir contenido apropiado para su edad. Solo lo mínimo. Intenté no dejar que me afectara, pero lo hizo. No porque esperara gratitud, sino porque era una muestra más de que nada había cambiado. Sofía seguía siendo la misma persona egoísta de siempre. Y mis padres seguían fomentando ese comportamiento. Ahora, con 53 años mi madre y 55 mi padre, básicamente estaban criando a Olivia mientras Sofía trabajaba medio tiempo en un salón de uñas y salía con sus amigas. Mamá seguía justificándola, llamándola un espíritu joven y libre que necesita tiempo para encontrarse. Mi papá sonaba cada vez más cansado en las pocas ocasiones en que hablábamos. La última vez que tuvimos una conversación de verdad, me dijo que estaba posponiendo su jubilación porque todavía estaban ayudando a Sofía a salir adelante. Tenía 55 años en ese entonces, problemas de espalda y presión arterial alta. Ya debería estar pensando en retirarse, no en seguir manteniendo a su hija de casi 30 años y a su nieta. Yo mantenía el contacto al mínimo, tarjetas de Navidad, mensajes de cumpleaños, y nada más. Cada año le mandaba a Olivia regalos por su cumpleaños y por Navidad, generalmente libros o juguetes educativos. Nunca la había visto en persona, lo cual se sentía raro. Tenía una sobrina a la que solo conocía a través de una pantalla. Mis abuelos seguían siendo mi verdadero sistema de apoyo. Ellos nunca me hicieron sentir como una carga ni como una idea de último momento. El abuelo falleció hace 2 años, de un infarto, mientras dormía. Fue tranquilo, pero me golpeó fuerte. Más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido por mi familia directa en años. A mi abuela todavía la llamo 2 veces por semana y voy a cenar los domingos con ella cada vez que puedo. El día del funeral de mi abuelo fue uno de los peores de mi vida. Mis padres vinieron, pero Sofía no. Dijo que no podía encontrar a alguien que cuidara a Olivia, lo cual era una excusa ridícula porque mis padres perfectamente podían haberla cuidado. La verdad era que simplemente no quiso hacer el esfuerzo. Para ella, mi abuelo, el hombre que prácticamente me salvó cuando mi propia familia me dio la espalda, no valía un viaje de 6 horas. En el funeral, mi mamá intentó hacer todo sobre ella, llorando de forma dramática y diciéndole a todo el mundo lo maravilloso que había sido su padre, como si no hubiera pasado una década sin apenas llamarlo ni visitarlo. Al menos mi papá sí parecía realmente triste, y ayudó bastante con los arreglos prácticos, cosa que agradecí. Después del funeral, escuché a mi mamá diciéndole a una amiga de mi abuela que estaban muy preocupados por cómo yo estaba afrontando la pérdida, y que me habían ofrecido ir a quedarme con ellos un tiempo. Lo cual era una completa mentira. Jamás me ofrecieron algo así. Pero así era mi mamá, siempre actuando para una audiencia. En mi cumpleaños número 23, recibí un mensaje de texto de Sofía que decía, "Happy Day Bro". Sin mayúsculas, ni siquiera mi nombre. No había sabido nada de ella directamente en más de un año. Una hora después, me mandó otro mensaje preguntando si podía prestarle $800 para reparar el coche. Lo ignoré. Me mandó 3 mensajes más durante la semana,
cada uno con un tono cada vez más manipulador, hasta que el último me acusaba de abandonar a la familia y de no preocuparme por la seguridad de mi sobrina. Porque necesitaba un coche confiable para llevar a Olivia a la escuela. Finalmente respondí, pídeselo a Diego o a mamá y papá. Ellos son tu sistema de apoyo, ¿te acuerdas? Después de ese mensaje, Sofía no volvió a escribir. Ese es el problema con personas como ella, solo se acuerdan de que existes cuando necesitan algo. 10 años sin prácticamente ningún contacto, y de pronto se supone que debo darle dinero solo porque somos familia. La desfachatez era casi impresionante. Mientras tanto, yo estaba construyendo una vida de la que me sentía orgulloso. Mi negocio crecía de forma constante, tenía buenos amigos, salía de vez en cuando con alguien, nada serio, pero no por falta de intención. Era feliz. Feliz de verdad, de una forma en la que nunca lo fui mientras crecía. A veces pienso en un universo paralelo donde mis padres le hubieran puesto límites a Sofía, donde la hubieran obligado a ella y a Diego a resolver por su cuenta su situación en vez de mandarme a mí lejos. ¿Sería la misma persona? ¿Habría construido la misma vida? Es imposible saberlo, claro. Pero una parte de mí cree que el haber tenido que valerme por mí mismo desde tan joven me hizo más fuerte, más decidido. No es el tipo de consuelo que le desearía a nadie más, pero es algo con lo que he hecho las paces. Y entonces, de la nada, un martes por la tarde sonó mi teléfono con el número de mi mamá. Estuve a punto de no contestar, pero pensé que tal vez era algo importante. Tu hermana tuvo un accidente de coche, dijo mi mamá, con la voz temblorosa. Está bien, pero se rompió la pierna en 3 partes y se fracturó la cadera. Los doctores dicen que no podrá trabajar por lo menos entre 6 y 8 meses. Esperé, sabiendo que venía algo más. Y Diego se fue. Dijo que no podía con la presión y se mudó a California con una chica que conoció en internet. Estamos teniendo problemas para cubrir los gastos médicos y para cuidar de Olivia. A tu papá le recortaron las horas en el trabajo, y mi artritis está empeorando. Su voz se fue apagando, hasta que finalmente dijo la verdadera razón por la que llamaba. Esperábamos que tal vez pudieras venir a visitarnos, reconectar con la familia, conocer bien a Olivia. Tu papá te extraña mucho. Traducción, la hija dorada está fuera de combate, su inútil ex se esfumó, y de pronto se acordaron de que tienen otro hijo, uno que tal vez pueda serles útil. Me quedé un buen rato mirando el teléfono después de colgar. 10 años. Les tomó 10 años y una crisis financiera para acercarse a mí de una forma que realmente importara. No porque me extrañaran o se arrepintieran de lo que me hicieron, sino porque necesitaban algo de mí. Una parte de mí quería ignorar la llamada. Pero entonces pensé en Olivia. Una niña de 10 años atrapada en medio de todo este desastre de adultos. Nada de esto era culpa suya. Y si soy completamente honesto, una parte muy pequeña de mí quería que vieran en lo que me había convertido sin ellos. Quería que supieran que el niño al que desecharon había construido una vida a la que ahora ellos tenían que recurrir. Así que llamé a mi mamá y le dije que iría a visitarlos en unas semanas. Reservé un hotel en lugar de quedarme en su casa. Ni loco iba a dormir en su sofá o en lo que alguna vez fue mi cuarto. Entrar a mi antigua casa fue extraño. Las paredes estaban llenas de fotos familiares, la mayoría de Olivia en distintas etapas de su vida, junto a Sofía y mis padres. Noté que solo había 2 fotos mías, una de mi graduación de secundaria y otra vieja de cuando tenía como 12 años. Mi antiguo dormitorio ahora era un cuarto infantil con temática de princesa, paredes rosadas y sábanas de unicornios. Sofía estaba en el sofá, con la pierna enyesada, revisando su celular. Apenas levantó la vista cuando entré. «Ah, ¿de verdad viniste?», y dijo, como si le sorprendiera que me hubiera molestado. Mamá estaba nerviosa, dando vueltas por la sala, mientras que papá me abrazó con fuerza y me susurró al oído. «Te he echado de menos». Se veía tan envejecido, tan desgastado. Cuando Olivia llegó de la escuela, todo cambió. Era brillante, curiosa, sin nada de la actitud de Sofía. Al principio estaba algo tímida, pero se entusiasmó en cuanto supo que yo trabajaba con computadoras. Me acribilló a preguntas sobre programación y videojuegos. Esa noche, después de que Olivia se fue a dormir, finalmente llegaron al punto. Estaban ahogados en deudas médicas. Sofía no podía trabajar, Diego se había ido, estaban atrasados con la hipoteca y con la matrícula de la escuela privada de Olivia. Sabemos que es mucho pedir, dijo mamá, pero te va tan bien con tu negocio, esperábamos que tal vez pudieras ayudarnos un poco. Sofía, por fin, parecía interesada en mi existencia. Y sí, bro, debe ser lindo tener tanta libertad y dinero. Miré a todos, mi hermana mimada que nunca enfrentó consecuencias, mi madre permisiva que siempre la puso por encima de todo, y mi padre pasivo que nunca me defendió, pero que al menos parecía realmente arrepentido. Voy a ayudar, dije al fin. Mamá rompió en llanto, aliviada. Pero con condiciones, agregué. No voy a darle un cheque en blanco a nadie. Cubriré los gastos básicos de Olivia y sus facturas médicas, pero directamente a los proveedores. Nada de darles dinero a ustedes. Y el dinero pasará por papá, no por ninguno de ustedes dos, dije, mirando a mamá y a Sofía. La sonrisa de Sofía desapareció. ¿Qué? ¿No confías en nosotras o qué? No. En realidad, no confío. Mamá se ofendió, pero papá simplemente asintió, entendiendo por completo. Le es justo, dijo él. No tienes razón alguna para confiar en nosotros.
También exigí que Sofía se inscribiera en algún programa de capacitación laboral cuando ya estuviera físicamente apta. Se fue furiosa, pero papá, para mi sorpresa, estuvo de acuerdo. Dijo que era más que razonable. Cuando salí hacia mi auto esa noche, papá me siguió. Debí haber dado la cara por ti en su momento, dijo en voz baja. Era más fácil seguirle la corriente a tu madre y a Sofía. Me he arrepentido todos los días desde que te fuiste. Solo asentí. Aún no estaba listo para perdonarlo, pero agradecí su sinceridad. Cuida a Olivia, le dije. Ella merece algo mejor que todo este drama. Mientras manejaba de regreso al hotel, me di cuenta de que ya no los odiaba. Solo sentía lástima por ellos. Ellos mismos habían creado este desastre con su favoritismo y permisividad, y ahora les tocaba vivir con las consecuencias. Mientras tanto, yo era libre. El hijo olvidado que se levantó desde cero. Tal vez algún día llegue a tener una relación real con Olivia. Quizá incluso con papá. Pero por ahora, que hayan reconocido que me necesitan después de años de hacerme sentir invisible, eso ya era suficiente. Gracias por todos los premios y comentarios. Para aclarar el tiempo, ahora tengo 24 años. Me mandaron a Florida cuando tenía 14. Sofía tenía 17 cuando quedó embarazada y ahora tiene 27, con una hija de 10. Sí, todavía ayudo con los gastos de Olivia, pero solo a través de mi papá. Sofía sigue sin trabajar, aunque los doctores la autorizaron hace meses. Lleva como 6 meses considerando tomar clases en línea. Mamá todavía la justifica. La buena noticia es que estoy desarrollando una relación con Olivia. Hacemos videollamadas una vez por semana y hablamos sobre libros y programación. Es muy inteligente, y estoy intentando ser la persona que yo necesitaba cuando tenía su edad. A los que dicen que debería cortar el contacto con todos, los entiendo, créanme que sí. Pero Olivia es inocente en todo esto. Gracias por ver el video. No olvides en darle like y suscríbete al canal para descubrir muchas más historias. Nos vemos en el próximo relato.